Amigos de Revista Valores, nos encontramos en la sala de consejo del INE y estamos felices por tener en entrevista a la consejera del INE, Carla Humphrey. ¿Qué tal, amigos de Revista Valores? Yo soy Sara Cavazos y hoy estamos muy contentos porque contamos con la presencia de la consejera del INE, Carla Humphrey. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por este espacio, es un gusto estar con ustedes. Al contrario, gracias por recibirnos y bueno, queremos conocer un poquito más acerca de todos estos nuevos cambios que vienen para el instituto y pues que nos cuentes el plan B, ¿qué es lo que viene con todo esto? Bueno, hay cambios trascendentes y sobre todo por el contexto. En primer lugar, el cambio de 4 consejerías de este Consejo General, la presidencia y otras 3 consejerías. Está en marcha justamente este proceso de selección. La segunda es la entrada en vigor del Plan B, que bueno, ya fue aprobado, inició su vigencia, se publicó el 2 de marzo. Tenemos relativamente poco con este Plan B, con muchas impugnaciones. No sabemos qué va a pasar ni el tamaño de la reforma que vamos a tener que implementar. Claro. Y la tercera, pues es que ya es año electoral. Estamos ahorita organizando elecciones en Coahuila y en el Estado de México, pero ya viene el proceso presidencial. Con la ley anterior empezaba la primera semana de septiembre, ahora inicia el proceso electoral la tercera semana de noviembre y bueno, otra vez va a ser la elección más grande de la historia, van a poder votar alrededor de 96 millones de mexicanos y de mexicanas y también pues habrá elecciones en todo el país, se renovarán 30 congresos locales, 9 gubernaturas, así que es un reto muy importante y con reglas nuevas, pues reglas nuevas e integrantes nuevos, pues es un tema que será complejo y que tenemos que ir resolviendo poco a poco, pero de manera con un paso rápido y ágil, porque no tenemos tanto tiempo para hacer adecuaciones a la estructura interna, pero también a toda la normativa electoral. Y justo hablando de los retos, ¿cuáles son los principales retos que como mujeres enfrentas al postularse a un cargo público? Bueno, desafortunadamente creo que el tema de la violencia política en razón de género es un tema muy importante y además ahora con el crecimiento de la violencia en redes sociales, la violencia digital, la violencia mediática, es un asunto muy relevante, ¿no? Y lo ves todos los días, los discursos de odio, de discriminación, de violencia, de intentar desacreditar a una persona y creo que eso es algo que como país tenemos que todas y todos que luchar, que confrontar. Eso es un tema muy importante, siempre se te relaciona con eres la esposa de o la exesposa de, o sin ni siquiera evaluar cuáles son el trabajo que tú has hecho, ¿no? ¿Por qué estás en un lugar, que entraste además por una convocatoria? ¿Cuáles son las decisiones que defiendes en Consejo General? Los pasos que has seguido y que han sido legales y reales para llegar a donde está. Claro, y como cualquier persona, cualquiera puede contender estos espacios y sin embargo, bueno, algunas personas somos las que llegamos a integrar estos órganos. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar hay muchas conductas de violencia política que se invisibilizan y que hay que hacérselas saber a nuestros compañeros y compañeras porque muchas veces está tan normalizada la violencia que es difícil que las personas puedan llegar incluso a reconocer que están violentando a una persona, en concreto una mujer. Claro. Entonces cada vez hay que decirlo con toda claridad. Yo he tenido argumentos aquí que cuando propongo alguna cuestión en Consejo General se me dice que como por un cromosoma voy a cambiar una decisión que va en contra de las reglas y eso el año pasado, no creamos que... Hace 50 años. Exacto. Y entonces esto es un tema relevante. El segundo es que las mujeres no se sienten con las armas jurídicas necesarias para contender por los diversos cargos y el desconocimiento. Y aquí creo que es importante, y este espacio es muy importante, para decirle a todas las mujeres que pueden ocupar cualquier cargo público en este país. No hay cargos reservados para hombres, todos podemos ejercerlos las mujeres a nivel de pueblos y comunidades indígenas, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel, por supuesto, de la federación. Eso primero, que tenemos que hacer que las mujeres sepan que son sus derechos y que los tienen que ejercer en contextos libres de violencia. Es decir, que también hay un marco normativo que se publicó el 13 de abril del 2020, justamente para prevenir, sancionar, erradicar la violencia política en razón de género, que hay sanciones, ya se anularon 2 elecciones por violencia política y que hay vías para denunciarlo. Y esto es importante, hacerles saber que tienen que denunciar la violencia política, porque si no
parece que estos casos no suceden, que no pasan en nuestro país y que algunas cuantas exageran y quieren que se les dé un derecho que no tienen denunciando violencia política, lo cual es falso. Mencionaban que era como llamar la atención, ¿no? Que era lo único que querían. Justo los siguientes pasos, ¿cuáles son los siguientes pasos para lograr el 100% de la equidad de género dentro de las instituciones? Pues la verdad es que yo creo que tenemos un muy buen camino avanzado. Se incorporó a la Constitución en 2014 el principio de paridad, en 2019 se reforzó y lo llamamos como paridad en todo, que cambia la postulación de mujeres por la integración en los órganos, en los congresos, el de la Unión, los locales, en los órganos colegiados, en los sistemas normativos internos, en pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, el Plan B no arroja necesariamente buenas noticias en ese tema. Primero, porque restringe la facultad del INE para emitir estos acuerdos y lineamientos con base en los cuales hemos hecho posible que más mujeres estén en estos espacios. Por ejemplo, ahora tenemos 9 gobernadoras, cosa que nunca habíamos visto en nuestro país, y 9 además al mismo tiempo. Y después de estas elecciones, por cómo han estado los registros, vamos a tener al menos una gobernadora más. Y incluso temas relacionados con recursos. Generalmente los partidos cuando postulan a mujeres dicen, bueno, tengo la obligación de postularte, pero no te voy a dar dinero para tus campañas y no te voy a dar tiempos en radio y televisión. Entonces hemos aprobado por lineamientos en que al menos les deban dar el 40% de los espacios en radio y televisión y el 40% de financiamiento público. Y junto con esto un tema muy relevante, la 3 de 3 contra la violencia. Sí. Entre las medidas que nos hemos dado para combatir la violencia política en razón de género, esta es una muy importante, pero tenemos también, por ejemplo, un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, justamente para que cualquier persona que violente a una mujer esté en este registro, que es público, que está en el portal del propio instituto y que tiene la idea o el objetivo de inhibir este tipo de conductas, porque, bueno, a nadie le gusta que su nombre esté inscrito en un registro así de violentadores, pero además desafortunadamente no solo hay hombres ahí, sino que también hay mujeres. Las mujeres también violentan mujeres. Total. ¿Y cuál, o sea, la medida más importante que han tomado ustedes para erradicar este tipo de violencia de género? Yo creo que han sido varias herramientas que hemos utilizado. Este registro es importante, la 3 de 3 contra la violencia es muy importante, porque aquí le solicitamos a los partidos políticos que las personas que presenten como candidatos y candidatas justamente acompañen a su solicitud con esta declaración de que no han cometido violencia familiar, violencia sexual o que sean personas deudoras alimentarias morosas. Esto además lo obligamos en todo el país. Debo decir que a nivel de las entidades federativas ya se ha avanzado más porque ya están en 12 leyes locales, ya existe alguna previsión respecto de 3 de 3 contra la violencia. ¿Y por qué? Es muy sencillo, porque las 3 principales razones con las que se violenta a la mujer y que esto merma sus oportunidades laborales o en el espacio público es justamente la violencia familiar, la violencia sexual o por supuesto si tienen ellas que asumir la manutención, los alimentos, la obligación alimentaria respecto a los hijos e hijas que tengan. Entonces, por eso estas 3 son muy importantes para garantizar que más mujeres puedan entrar a estos espacios. Cuando viene alguien con alguna, o sea, para levantar alguna denuncia o levantar la voz, ¿se hace un estudio previo de la persona a la que le están diciendo, o sea, a la que están nombrando? Lo que hacemos es que se presentan estas denuncias y se pueden o no proveer pruebas también para probar los dichos, pero es muy importante aquí 2 temas. Primero, siempre hay que resolver con perspectiva de género y la segunda es que ya la propia Sala Superior ha dicho que hay una reversión de la carga de la prueba. Es decir, ahora como mujer no tienes que comprobar que te está violentando un hombre o una persona, sino que esa persona tiene que comprobar que no te violentó, porque si no se revictimizaba a las mujeres que venían a denunciar, porque obviamente les haces hacer el análisis, digamos, el desarrollo de las razones por las que las están violentando, y lo que hemos hecho también son estos formatos de denuncia, que ya traen todo el fundamento jurídico y lo único que tienen que hacer las mujeres es narrar las condiciones, las circunstancias por las que se les está violentando para que eso pueda tener entrada. Recordemos además que la violencia política en razón de género somos autoridades responsables
es todas las autoridades electorales, los tribunales, las autoridades administrativas, las autoridades a nivel de las entidades federativas. Y esto es importante porque las mujeres no tienen que venir hasta el ámbito nacional o a las oficinas distritales o locales del Instituto Nacional Electoral para promover esta denuncia, sino que también lo pueden hacer a nivel de las entidades federativas. Y son temas complejos, como bien lo decías, son temas complicados, pero el paso a paso, el ir de verdad haciéndolos como marca la ley, como es en justicia, se llega y vamos a llegar. Pero hablando ahora de temas del voto electrónico, dime cuál es la importancia y la viabilidad de la implementación de este voto electrónico. ¿Cómo nos beneficia? A ver, cuando yo llegué de consejera local en 2006 ya me entregaron una urna electrónica. O sea, para que veamos los años, porque ¿cuánto tiempo lleva? En este Consejo General se argumenta que el INE no tiene experiencia en uso de urnas electrónicas, pero a nivel de las entidades federativas pues tienen 17, 18 años utilizando urnas electrónicas. El segundo punto relevante que hicimos, bueno, dos en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es hacer el voto por internet desde el extranjero. Le pusimos voto chilango, porque bueno, claramente a cualquier persona de esta ciudad que le digas chilango o chilanga, pues sabe a quién le estás hablando, pero fue el primer voto por internet desde el extranjero. El INE ya lo autorizó, pero a partir de hace 2 años fue la primera ocasión en que lo usó, es decir, 10 años después, y el tercero incluso podíamos votar desde la Ciudad de México por teléfono celular para los mecanismos de democracia directa, las consultas populares, los comités vecinales, el presupuesto participativo. ¿Cuál es el panorama que yo veo? Creo que en el INE ahora estamos produciendo una urna electrónica, la 7.0, que es muy importante porque es muy ligera, pesa menos entre 5 y 7 kilos, las de otras entidades tienen más peso, puede ser utilizado de 2 formas, modular, es decir, para recibir votación por internet solamente, o con un módulo que imprime el comprobante de votación. Porque te voy a decir las 3 principales falacias en torno al voto electrónico. Por favor, primero, eso es lo que queremos saber. Se requiere conectividad, falso, porque las urnas electrónicas no están conectadas a internet cuando reciben la votación. Se podrían utilizar así, pero no lo hemos hecho nunca en ningún ejercicio vinculante. La segunda, que se pueden hackear. Otra vez falso, porque no están conectadas a internet. La siguiente, que si no hay luz, hay un corte en el suministro eléctrico, esto hace que se pierda la votación o que no pueda seguir votando. Falso, porque tienen batería y depende qué tipo de urna, pero de entre 3 a 8 horas. La siguiente, que estamos privatizando elecciones porque serían con empresas de computación y tal. Tampoco. Son urnas creadas por los propios institutos electorales, son prototipos o urnas ya electrónicas que son nuestras, que nosotros programamos los sistemas y por tanto pues tampoco se ajusta a la realidad. Y por último, se dice que no se puede hacer el recuento de los votos en las urnas electrónicas. Como ya te comentaba, imprimen un testigo de votación y en su caso, en sede distrital, se puede hacer el recuento también de los votos. Importante, 2 cosas, la transparencia, la certeza en los resultados electorales, es decir, tendríamos resultados el mismo día de la jornada electoral, no el miércoles siguiente, y 3, tienen un código de barras que estamos incorporando y con un teléfono celular puede viajar esa información a nuestro programa de resultados preliminares, llega en ese momento para tener también estos sistemas mucho más ágiles, recibiendo información el propio día de la jornada electoral. Por último, te diría, es una inversión. Todavía no tenemos los cálculos, por supuesto, de cuánto se ahorraría, pero pensemos que para las elecciones de 2024 vamos a necesitar 300 millones de boletas impresas, solo a nivel federal, solo a nivel de Presidencia y Congreso de la Unión, Diputaciones y Senadurías, más todas las elecciones en todo el país, ayuntamientos, congresos locales, etcétera. Segundo, que imprimimos las boletas en papel seguridad, que es como papel moneda, que traemos desde Chihuahua en carretera, escoltados por elementos del Ejército Mexicano a Talleres Gráficos de México, y de aquí volvemos a distribuir todas las boletas. Y junto con ello todo el material electoral, las actas de escrutinio y cómputo, las actas de cierre de casilla, el material para capacitar a nuestros vecinas y nuestros vecinos, es decir, todo el papel, el material, la distribución e incluso el resguardo de una gran cantidad de material electoral que no tendríamos con el uso de urnas electrónicas.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del voto electrónico? Mira, yo creo que la única desventaja es que la falta de familiarización de la ciudadanía con las urnas, porque desafortunadamente el INE ha permitido en 3 procesos electorales, solamente en uno 94, en otra 100 y en otra 100. Oh. De 162,000 casillas, pues imaginemos lo poco que es tener 100 casillas con urna electrónica. Ahora ya vamos a utilizar en Coahuila y en el Estado de México 138% más, 238 urnas. Entonces creo que un tema de desventaja es que esto no permite que la ciudadanía tenga contacto con las urnas electrónicas. Cuando las hemos utilizado, hemos hecho encuestas de satisfacción y siempre salen entre 90 y 95% la confianza en estos aparatos para recibir el voto y también cerca del 90% de la facilidad de su uso. Pero esto además, si seguimos una tendencia internacional en la innovación y en un voto ecológico e incluyente, pues por ejemplo en Brasil hace más de 25 años solo se vota con urnas electrónicas, en India con un padrón de más de 1,000 millones de personas, solo se vota con urna electrónica, que cada domingo, 5 domingos seguidos, van cambiando las urnas, digamos, de circunscripción para que puedan votar, porque claramente no tienen ese número de urnas electrónicas. Claro. Y el futuro, yo creo que el tema del voto electrónico por internet para las y los mexicanos que residen en el extranjero es muy importante. Las que lo utilizan son más del 70%, entre 60 y 70%, y bueno, esto hace que el voto postal, además que es muy caro, ya la nueva ley pone o prioriza el voto por internet desde el extranjero, y yo creo que tenemos que pasar a un tema que yo llamo el voto mexicano universal. Que si tenemos credencial de elector, somos ciudadanos, cumplimos con los requisitos, podamos votar desde donde nos encontremos, desde donde nos encontremos y mediante el mecanismo que nosotros queramos. Habrá quien quiera seguir yendo a una boleta impresa y depositarla en una urna, habrá quienes pues prefiramos hacerlo en urna electrónica o por internet, pero yo creo que restringir los derechos de la ciudadanía por el lugar geográfico en el que estés, pues me parece que es lo grave. Creo que si no estás en la sección y en tu domicilio, y así pasa ahora, ¿no? Si te vas alejando, puedes votar cada vez por menos cargos a los que tienes derecho. Sí. Yo creo que sin importar dónde estés, tienes que tener acceso a votar por los cargos que te corresponden, sin importar que estés o no en el país o estés o no en tu sección y en tu domicilio. Totalmente, totalmente. Gracias por habernos aclarado estas dudas y por haber tocado estos puntos y temas tan delicados que pues, la gente está interesada en saber. La gente quiere resolver también estos temas. Y algo que tú quieras agregar, algo que tú quieras contarle a nuestros lectores, a nuestros televidentes, a la gente que está muy pendiente y que sigue de verdad los procesos de cerca, pues que les quieras decir algo y qué es lo que viene para el instituto. Pues bueno, me parece muy importante decir que tenemos que pensar en el instituto que queremos, no para el 2024, sino para el 30, total. El 36. Seguimos haciendo la votación y los procesos electorales como se han hecho durante 30 años, pensando que todas y todos tenemos que ejercer los derechos del mismo modo. Hay personas que quizá por su trabajo, por ejemplo, en un hospital no pueden salir a votar, personas que tienen discapacidad que no pueden acudir a una urna, personas que están quizá en el ejército, en una plataforma petrolera, fuera del país, y creo que tenemos que empezar a pensar en un país incluyente, tolerante y en el que quepamos todas y todos, y eso pasa también por tener procesos electorales más ágiles, más transparentes, con resultados inmediatos, y además si estamos pensando en votar varias veces, porque ya hay procesos de participación ciudadana, revocación de mandato, consultas populares, pues tenemos que hacer esto más ágil para todos, no solo para las autoridades, y que en efecto nos cuesten menos los procesos electorales, sino también para que la gente se informe adecuadamente y pueda ejercer sus derechos de la manera que a cada quien le convenga. Totalmente, la información es poder, así es que hay que informarnos todos y seguir preparándonos. Muchísimas gracias, Carla, por habernos recibido, por tu tiempo, por aclararnos dudas, y pues Grupo Valores está feliz de tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por venir a esta herradura de la democracia y encantada de recibirlos cuando quieran. Pues nosotros nos vemos en nuestra próxima entrevista. Gracias.